Tarea 4. Usted va a escuchar a 6 personas que hablan de los problemas que tuvieron mientras estudiaban o trabajaban. Escuchará a cada persona 2 veces. Seleccione el enunciado A a J que corresponde al tema del que habla cada persona, 19 a 24. Hay 10 enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione solamente 6. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora escuche el ejemplo. Persona 0. Yo tenía muy claro que quería ser médico, lo sabía. Quería estar con enfermos y cuando empecé a estudiar practicaba hasta con mis compañeros de piso. Estaba deseando que se enfermaran para ver qué les podía aconsejar. Pero nada más empezar las prácticas, mi vida dio un vuelco y tuve que empezar a hacerlas con muertos. Y, aunque siempre había querido ser médico, decidí cambiar de vocación y dedicarme a la enseñanza. La opción correcta es la A. Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados. Persona 1. Nunca habría imaginado que una elección como estudiante me depararía ir a vivir a otro país, pero si además este país es tan bonito y lleno de arte como Francia o Italia, pues entonces es fantástico. Al estudiar filología románica pasé mi primer año en París, pero después conocí a Antonello y me fui a vivir con él, así que me despedí de Francia y me fui al país vecino. Persona 1. Nunca habría imaginado que una elección como estudiante me depararía ir a vivir a otro país, pero si además este país es tan bonito y lleno de arte como Francia o Italia, pues entonces es fantástico. Al estudiar filología románica pasé mi primer año en París, pero después conocí a Antonello y me fui a vivir con él, así que me despedí de Francia y me fui al país vecino. Persona 2. Yo sabía que mis padres no podían con el peso que suponía pagar los estudios universitarios, pero yo quería estudiar a toda costa, así que hice de todo. El problema era que todo lo que empezaba lo hacía bien y entonces me daban más trabajo y no conseguía estudiar. Así que me podía pagar los estudios, pero no tenía tiempo para estudiar. Al final lo conseguí y terminé la carrera. Persona 2. Yo sabía que mis padres no podían con el peso que suponía pagar los estudios universitarios, pero yo quería estudiar a toda costa, así que hice de todo. El problema era que todo lo que empezaba lo hacía bien y entonces me daban más trabajo y no conseguía estudiar. Así que me podía pagar los estudios, pero no tenía tiempo para estudiar. Al final lo conseguí y terminé la carrera. Persona 3. Mi problema no fueron ni los estudios, ni los amigos, ni tenerme que ir a vivir a otra ciudad. Mi problema era la fuerte tensión que se creaba en casa cada vez que decía que quería estudiar filosofía. Mis padres no lo entendían. Mi madre, la pobre, siempre me preguntaba que eso para qué servía, pero bueno, lo aceptaba. Mi padre, por el contrario, no se resignaba y día tras día, muy insistente, pretendía que renunciara a mi idea inicial. Persona 3. Mi problema no fueron ni los estudios, ni los amigos, ni tenerme que ir a vivir a otra ciudad. Mi problema era la fuerte tensión que se creaba en casa cada vez que decía que quería estudiar filosofía. Mis padres no lo entendían. Mi madre, la pobre, siempre me preguntaba que eso para qué servía, pero bueno, lo aceptaba. Mi padre, por el contrario, no se resignaba y día tras día, muy insistente, pretendía que renunciara a mi idea inicial. Persona 4. Mi hermana y yo siempre quisimos montar un bufete de abogadas juntas. El problema es que yo no conseguía nunca estar a su altura, ni en la carrera, ni posteriormente ejerciendo. Era inútil intentar alcanzar su nivel, pero ella me picaba y claro, si no eran las notas, era un cliente. Al final, para que todo cambiara, decidí darle la vuelta a mi vida y dedicarme a otra cosa. Y ahora soy médico. Increíble, pero es así. Persona 4.
Mi hermana y yo siempre quisimos montar un bufete de abogadas juntas. El problema es que yo no conseguía nunca estar a su altura, ni en la carrera, ni posteriormente ejerciendo. Era inútil intentar alcanzar su nivel, pero ella me picaba y claro, si no eran las notas, era un cliente. Al final, para que todo cambiara, decidí darle la vuelta a mi vida y dedicarme a otra cosa. Y ahora soy médico. Increíble, pero es así. Persona 5. Todos en mi familia son algo. Todos han estudiado y yo lo tuve que hacer. Pero nunca mostré ningún interés por los libros, ni por la cultura, ni nada. Yo pasaba, yo quería trabajar y ya está. Pero estudié y mucho. ¿Qué le iba a hacer? Al final demostré que los estudios no valen para nada si no estás motivada y mucho menos si no te gustan los libros. Persona 5. Todos en mi familia son algo. Todos han estudiado y yo lo tuve que hacer. Pero nunca mostré ningún interés por los libros, ni por la cultura, ni nada. Yo pasaba, yo quería trabajar y ya está. Pero estudié y mucho. ¿Qué le iba a hacer? Al final demostré que los estudios no valen para nada si no estás motivada y mucho menos si no te gustan los libros. Persona 6. Yo es que creo que era alérgico a los estudios y no digamos la aversión que tenía hacia los libros. Era abrir uno y empezaba a estornudar. Nadie me creía, pero era verdad. Con el tiempo se demostró que tenía una especie de alergia a la celulosa del papel. Así que estudiar no siempre es bueno para todos. Para mí no lo era y los médicos, compañeros de estudio de mi padre, que era quien menos me creía, lo confirmaron. Persona 6. Yo es que creo que era alérgico a los estudios y no digamos la aversión que tenía hacia los libros. Era abrir uno y empezaba a estornudar. Nadie me creía, pero era verdad. Con el tiempo se demostró que tenía una especie de alergia a la celulosa del papel. Así que estudiar no siempre es bueno para todos. Para mí no lo era y los médicos, compañeros de estudio de mi padre, que era quien menos me creía, lo confirmaron. Complete ahora la hoja de respuestas.